Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, un saludo, bienvenidos. Otra semana que nos encontramos en M95 para hablar con una persona, en este caso relacionada también con el mundo de la cultura. Ella es castellano-manchega, de Puertollano, o sea que será, no sé si es puertollanense o puertollanera, ahora me lo aclarará. Se ha dedicado toda su vida al mundo de la filosofía, escribe, y dos de sus libros, hay un tercero a punto de salir, pero dos de sus libros, una que habla de filósofas de las que nadie nos habló en ningún momento, pero ella sí lo hace, y otro libro dedicado a las mujeres sufragistas que cambiaron el mundo. Se llama Carmen Sánchez Gijón, es filósofa, profesora de filosofía, escritora. Bienvenida, Carmen, buenas noches. Buenas noches, encantada de que me hayas invitado. ¿El gentilicio cuál es? Puertollanense. Puertollanense. ¿Y castellano-manchega? Sí. Castellano-manchega. Yo recuerdo siempre cuando iba a Madrid, cuando era niño y adolescente, en Puertollano un hotel que era el Hotel Los Podencos. Los Podencos, pues yo no lo recuerdo, pero... Bueno, o quizás sea un restaurante. Puede ser, no sé, Paco. Pero bueno, yo digo que eres filósofa y profesora de filosofía. ¿Te identificas con ambas concepciones? Me identifico con profesora de filosofía, que es más modesto, porque lo de filósofa, bueno, pues hace falta tener una solvencia intelectual, un recorrido intelectual enorme para considerarse como filósofo. Bueno, nos gusta siempre a las personas que vienen a este programa conocer un poco sus orígenes, su evolución. Vamos a retroceder a la niña Carmen, esa niña que nace en Puertollano, que entiendo que se cría en el pueblo o en la ciudad de Puertollano. Sí, efectivamente, bueno, nací en Puertollano en el 62, durante el franquismo, en un pueblo minero, industrial, la quinta hija de una familia numerosa de 10 hijos, de la clase obrera. Y en esa época, en la época del franquismo, ¿no?, estudiábamos en colegios segregados por sexo, y las niñas no teníamos muchas expectativas de estudiar en la universidad. Mi infancia tras mi niñez transcurre durante la dictadura franquista y mi adolescencia pues en el tardofranquismo, ¿no? Pero seguía siendo una sociedad muy sombría, muy oscura, la España del blanco y negro, ¿no? Y a mí precisamente, bueno, pues me salvó, digamos, de esa sociedad tan asfixiante y tan opresiva. Me salvaron los libros, ¿no? Cuando empecé con mis primeras lecturas de la infancia, de la adolescencia, pues me abrieron un mundo y tenía claro que tenía que salir de allí, del pueblo, de alguna manera, estudiar, ¿no?, fuera. Esa España en blanco y negro que tú has dicho es precisamente una España que hoy día hay grupos políticos que intentan blanquear. Efectivamente, estamos sufriendo, bueno, un retroceso enorme y vemos con qué facilidad se pierden los derechos humanos, incluso en sociedades democráticas avanzadas, ¿no?, como estamos viendo, bueno, en Estados Unidos, pues cómo se puede fácilmente pasar a una teocracia. Por tanto, tenemos que estar muy alertas, Paco, porque estamos viviendo casi una distopía, un retroceso enorme en muchísimos países. En esa España del tardofranquismo que tú has dicho, es una España en la que algo está cambiando, pero no termina de cambiar, y donde existían, por ejemplo, los premios a la natalidad. No sé si tu familia tuvo algún premio. Sí, mi familia los tuvo. Premios a la natalidad.
Mi abuelo paterno tuvo 24 hijos. 24. 24 con hijos. la misma mujer. Con la misma mujer. Y a un bisabuelo mío le dieron la hidalguía que se llamaba de Bragueta, que era como una especie de título nobiliario de baja, digamos, de bajo escalafón, ¿no? A los que, mi bisabuelo, estoy hablando de mi bisabuelo, a los que tenían un número determinado de hijos, a partir de 7 varones, ¿no? Pobre bisabuela, 24 partos. Pobre bisabuela, sí. Así es que tengo, bueno, pues una tradición muy prolífica y muy... Bueno, y cuando llega la ocasión, la oportunidad en que tú puedes estudiar, realizar estudios superiores, ¿cómo lo planteas en la familia? ¿Cómo lo afecta a tu familia? Pues mira, Paco, cuando yo planteé que me iba a estudiar filosofía, bueno, gracias a las becas, porque si no hubiera sido imposible, y porque ya durante los 70 se estaban incorporando masivamente, la mujer se estaba incorporando masivamente a la universidad, y yo pillé, bueno, pues el final de los 70, principios de los 80. Y cuando lo planteé, pues mi familia era muy reacia, primero porque no sabían lo que era la filosofía, y luego pues cuando intuían que eso no servía absolutamente para nada y que no iba a culminar con éxito mis estudios, ¿no? Porque no fui, durante la niñez no fui muy buena estudiante, tenía muchas inquietudes intelectuales, bueno, pues de lectura, pero no sacaba buenas notas porque en mi casa tampoco había muchos incentivos y no había tampoco, digamos, un ambiente propicio para que yo me pudiera concentrar. Pero sí tenía claro que quería estudiar, y cuando planteé que iba a estudiar la carrera de filosofía, pues tuve mucha oposición, digamos, rechazo. Pero yo tenía claro que esa era la carrera que quería estudiar. Claro, generalmente en esa época, cuando se planteaba que uno o una iba a estudiar una carrera de humanidades, siempre salía alguien que decía eso no sirve para nada. Claro, curiosamente, muchos años después, las autoridades educativas de una u otra manera dijeron lo mismo: esto no sirve para nada, y se intentó desalojar o exiliar de los programas educativos a la filosofía y las humanidades en general. Gran error. Un gran error, porque precisamente la sociedad avanza tanto científica, culturalmente como humanamente, bueno, pues gracias al pensamiento crítico, a las humanidades, en general a la filosofía, y toda sociedad que se precie de democrática, pues mal va si no tiene en vista, si no tiene, bueno, en proyección, pues a largo plazo, que eso es lo que nos hace avanzar. Y precisamente ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues se hace más necesaria que nunca. Pero estamos viendo, bueno, pues que las humanidades en general en el sistema educativo están sufriendo pues una reducción muy drástica de profesorado, de asignaturas. Nosotros pues con la filosofía lo hemos visto en estos últimos años, ¿no? Estaba pensando en un filósofo que creo que es de Portollano, se llama Agapito Maestre, creo que es un filósofo nacido en Portollano, prolífico, que hizo un libro sobre Ortega y Gasset, entre otros muchos. ¿Lo conoces? Lo he oído, pero no sabía que era de Puertollano. Creo, lo mismo, estoy hablando de memoria, pero bueno, me ha venido a la memoria en este momento. Cuando terminas la carrera, la salida a la docencia, como en otras muchas carreras, fundamentalmente la docencia, ¿cómo se produce tu contacto con Marbella? Bueno, yo me presenté a las oposiciones cuando terminé la carrera y tuve la suerte de aprobar en la primera convocatoria a la que me presenté, y estuve en expectativa en Loja, en un pueblo de Granada, y cuando concursé, ¿no?, tenías que realizar tus peticiones, pues tenía muy claro que quería vivir en un pueblo de la costa. No tenía muy claro dónde me mandaran, pero entre los muchos sitios que pedí como prioridad, pues pedí Marbella, y tuve la suerte, bueno, pues que me dieron. Al principio no me hizo mucha gracia, porque tenía una idea pues de una Marbella un poco superficial, del ayer, pero luego cuando llegué, bueno, me enamoré, me maravilló el clima, la gente, pues el instituto, y ya está, y hasta aquí.
desde el 89-90 que llegué. ¿Tú conocías a un filósofo, profesor de filosofía, Pepe Aránguiz? Sí. ¿Lo conocías? Mi marido. Bueno, él, su familia ha vivido en Puerto Llano y nos conocíamos casi desde la infancia, desde la adolescencia. Y éramos amigos. Y eso también influyó pues, en mi decisión de estudiar filosofía, porque él había empezado la carrera un poco antes. Y nos nutríamos de las lecturas, de los libros, y ya antes de empezar a estudiar filosofía yo había leído a los presocráticos a través de los libros que me prestaba Pepe Aránguiz, y me entró el gusanillo de la filosofía cuando empecé a estudiar a Germán Gés, a leer el libro de Germán Gés, de Germán Díez, la traducción de Germán Díez de los presocráticos, y de Unamuno y de los libros que me pasaba Pepe. Y ahí, pues empezó mi fascinación por la filosofía. Tú eres de la época de Siddhartha, del Lobo Esteparis. Sí, sí. Somos de esa Germán época. Gés, de esa época. ¿Están vigente o no? Sigue vigente. Mis hijas lo han leído y se han quedado maravilladas. Carmen, que lo ha leído hace poco, y le ha encantado. Bueno, vamos a hablar un poquito de tus libros. Tú has venido aquí como Paco Umbral. No te creas, No, soy muy tímida. Bueno, el primero de ellos es filosofía, o sea, filósofas de las que nadie me habló. ¿Por qué llegas a la conclusión de que hay que hacer este libro, de que tienes que hacer ese libro? Bueno, desde que comencé mi actividad docente siempre he lamentado la exclusión femenina del temario, siempre lo he reivindicado, y ninguna de las leyes educativas que hemos vivido en mi carrera docente, ninguna realmente, ni siquiera la LOMLOE, que es la última, ninguna se ha preocupado realmente de fomentar un modelo que acabe con la desigualdad, porque aunque teóricamente ya existe la igualdad, sobre el papel, pero realmente estamos todavía muy lejos. Si realmente se hubieran preocupado por fomentar un modelo que acabase con la desigualdad, pues se hubieran incluido a las pensadoras en el temario. Nos han ofrecido una historia de la filosofía en la que la mujer no existe, no ha existido, y mientras se mantenga esta exclusión, mientras no se tengan en cuenta es una historia incompleta, una historia de la filosofía incompleta, porque hace falta que se incluyan las aportaciones de las mujeres. Bueno, nos han ofrecido una historia de la literatura, del arte, en todos los ámbitos del conocimiento, una historia Paco. de música, Efectivamente. no me parece para nada. ¿Alejandro Amenábar tuvo algo que ver? Bueno, porque hizo una película... Hipatia de Alejandría. Alejandro Amenábar hizo una película magnífica, a mí me encanta, protagonizada por la actriz Raquel Webb, creo que es, y ha sido una película que, a pesar de ser un tema denso, profundo, porque la trama de la película pues trata toda la trayectoria como matemática y como astrónoma, sin embargo ha tenido mucho éxito. Con lo cual, pues nos da una idea de que a través del cine se puede también divulgar la filosofía, y ojalá se hiciera más, Él fue muy valiente, fue un director muy valiente en aquella época. La película a mí me parece que es muy buena, se atiene bastante bien a los hechos, y hace falta más hace falta más cine de este tipo, de divulgación de la filosofía, porque se puede, y a la gente yo creo que le interesa. ¿Es fácil la convivencia entre dos filósofos? Sí, desde el punto de vista intelectual, de vez en cuando pues hay alguna pequeña discusión subida de tono, discrepancias así de tipo de ideas. Mi hija mayor también estudió filosofía, y así es que pues las conversaciones, las tertulias, las sobremesas se suelen prolongar a veces, pero es fructífero, es interesante también, porque pues nos aportamos mucho mutuamente, En el libro de las filósofas desconocidas que tú rescatas hay 9 relatos, porque tú le das un enfoque literario. Cuéntanos. Sí, es un libro de narrativa histórica
que simula diarios y cartas biográficas. Se me ocurrió que esta manera podía ser una forma más sencilla, porque en principio este libro estaba ideado para mi alumnado de secundaria y de bachillerato, y pensé que a través de narraciones pues podía ser una manera como más didáctica de que entraran, de contextualizar en el pensamiento de las autoras. Y comencé pues cronológicamente por la antigüedad, desde Aspasia de Mileto, la antigua Grecia, luego Hiparquia de Maronea, de la escuela cínica, y Hipatia de Alejandría, y de la Edad Media, bueno, Hipatia de Alejandría ahí está entre la antigua y la media, y en la Edad Media también a Cristina de Pizán. Después de la moderna escribí sobre Olinda Woolf, sobre Mary Wollstonecraft, también sobre la hija de Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, la autora de la novela de Frankenstein. Escribí también sobre Harry Taylor, muy interesante, que es la esposa de Stuart Mill, que fue una ensayista británica y pionera del sufragismo, y esta precisamente, Harry Taylor, la he vuelto a repetir en el segundo libro, en el de sufragistas. Y luego de la Edad Moderna, pues a Hannah Arendt, a Simone de Beauvoir y a Hannah Arendt, de la contemporánea, de la edad contemporánea. ¿Tú crees que cuando, iba a decir en el tardofranquismo, pero no, con posterioridad, con la llegada de la democracia, se descubrió la figura de María Zambrano, marca un antes y un después a la hora de saber que existieron y que existen mujeres que son filósofas? Sí, pero fue muy injusto también, porque María Zambrano recibió un reconocimiento demasiado tarde, cuando ya se le reconocía internacionalmente. En España se le reconoció muy tarde. Menos mal que ella pudo vivir durante sus últimos años el premio que le dieron, el premio Cervantes y el premio no sé qué otro premio fue, Princesa de Asturias, sí. Y lo pudo vivir también la fundación que se creó en Belén, Málaga, a su nombre, y los éxitos de alguna manera, el reconocimiento en España, pero ya, bueno, pues bastante mayor. Eso me lleva a conectar con José Ortega y Gasset, bajo mi punto de vista en algunos aspectos sobrevalorado, porque me da la sensación de que Ortega y Gasset se movió entre diversas aguas, ¿no? Sí, muy ambiguo. Muy ambiguo. Muy ambiguo. En el régimen franquista pues no se pronunció claramente y abiertamente, como María Zambrano y tantos otros intelectuales que se exiliaron, ¿no? O que sufrieron, bueno, pues que sufrieron las consecuencias porque se declararon manifiestamente en contra del régimen, pero Ortega y Gasset estaba ahí como muy ambiguo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues eso le sirvió para que mantuviera su cátedra, su prestigio como filósofo, y María Zambrano pues vivió, la pobre, todo el exilio que le marcó profundamente, pero que también el exilio sirvió también como concepto filosófico, porque no solamente fue algo geográfico que le afectó geográficamente, que tuvo que ser tremendo, ¿no? Muy duro, pero que ella lo utilizó como algo que formaba parte de ella misma, que le constituía, y como concepto filosófico. Y para mí, personalmente, me resulta más interesante, bueno, indudablemente no hay que quitarle mérito a Ortega y Gasset, es un filósofo pues de los grandes, ¿no? Pero a mí personalmente me resulta más sugerente, más poético, más poética, con más matices, el pensamiento filosófico de María Zambrano. La razón poética me parece que fue un sistema filosófico muy brillante. Esa fusión que hizo entre la poesía y la filosofía me parece que es una maravilla, ¿no? La palabra filosofía muchas veces polisémica, porque, por ejemplo, se dice, esa es su filosofía de vida. ¿Qué queremos decir cuando se habla de una filosofía de vida? Bueno, es que la filosofía nos constituye, Paco, ¿no? Es inherente al ser humano.
el interrogarnos, el encontrar respuestas que nos permitan comprender la realidad, que nos permitan conocer el comportamiento para desenvolvernos en determinadas situaciones de la vida. Es que la filosofía se pregunta sobre la existencia, sobre la individualidad, y nos permite y nos ayuda a vivir mejor. Bueno, no siempre, ¿no?, pero al menos a tomar decisiones pues buenas, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues la filosofía, el que se dice es una filosofía de vida, pues es que la filosofía lo impregna todo, nos constituye como ser humano el pensamiento, ¿no? Y gracias, ¿no?, a que nos constituye, a que nos interrogamos, a que nos preguntamos, a que reflexionamos, y yo creo que hace falta todavía incluso más filosofía hoy, más que nunca. En cualquier disciplina es importante el contexto, no podemos perder nunca el contexto, porque estoy pensando ahora mismo en Rousseau. ¿Cómo sería afectado Rousseau hoy día con su comportamiento con respecto a su familia, a su mujer y a sus hijos? Hoy día sería absolutamente muy rechazable, misógino. Yo aquí precisamente en el libro ataco a través en boca de Olin de Gus, de Mary Wollstonecraft, porque interpelan de alguna manera a Rousseau en el sentido de que parece ser no solamente Rousseau sino otros muchos ilustrados que dejan a la mujer fuera de la racionalidad, de esa racionalidad por la que aboga la Ilustración, y Rousseau precisamente, bueno, con su ejemplo abandonó a sus hijos. Por eso lo decía. Él con su teoría pedagógica del Emilio, ese sistema ideal pedagógico, pues a la mujer precisamente la deja fuera a la esfera, la relega a la esfera del ámbito privado y al margen de la educación, ¿no? Para que su función sea como la de agradar al hombre o la de complacer al hombre, ¿no? Y en ese sentido hoy no es que resulte anacrónico que critiquemos a estos filósofos por misóginos, es que realmente eran misóginos, pero había otros que no lo eran. Por tanto, no se justifica, Paco, porque había otros, como por ejemplo Poulain de la Barre, que era un cartesiano, que sí que abogaba por la igualdad de los sexos, Condorcet, por ejemplo, ¿no? Había otros que sí que tenían otro discurso completamente distinto, pero yo no creo que tengamos que perdonarle la misoginia por anacronismo, ¿no? Porque ya podían haber tenido en cuenta, ¿no?, que la mujer pues es sujeto también ciudadana y sujeto también de la racionalidad. Parece incluso que Kant en el Sapere Aude parece que era una cosa como que no incumbe a las mujeres, el Sapere Aude, ¿no? De hecho él la denomina con el apelativo del bello sexo, despectivamente. Claro, eso te iba a decir, porque Kant, la belleza, lo que entendemos por belleza convencional, es la belleza kantiana, donde entra la belleza de la mujer también. Sí. Que hoy día eso pues también sería muy criticable, ¿no? Sí, yo creo que todo eso, a mí desde luego desde que me puse, digamos, las gafas moradas, tengo otra perspectiva muy distinta. Por ejemplo, a mí antes me encantaba Nietzsche, me sigue encantando. He sido una nietzscheana durante toda la carrera y admiradora de Schopenhauer también. Y ahora, bueno, pues digamos que me molesta mucho cuando leo, cuando lo vuelvo a releer, pues me molesta esa misoginia tan grande, ¿no? Y desde luego hoy en día no se puede justificar. Y hay que hablar, indudablemente hay que reivindicar también el pensamiento de estos grandes filósofos, porque pues no se puede discutir. Pero también hablando, igual que cuando hablamos de la pintura, del arte o de la literatura, también criticando y poniendo de manifiesto, de relieve esto, ¿no? Sí, realmente es un tema amplísimo que daría para mucho debate. Dentro de tu trayectoria, ¿qué autores o autoras han tenido mayor peso a la hora de influirte? Bueno, como te he dicho, durante la carrera me influyó mucho una profesora que tuve, Remedios Ávila, que era buenísima, que era profesora de historia de la metafísica.
y nietzscheana, ¿no? Y ella, bueno, pues me inculcó la pasión por el pensamiento de Nietzsche. Y además de Nietzsche era heideggeriana, Schopenhauer, Spinoza. Todos estos autores ella era los que manejaba muchísimo en las clases, que eran magistrales, y a partir de ahí, a raíz de ahí, bueno, pues me encantó Nietzsche. Influyó mucho también pues Heidegger, también me gustó. Yo era más de metafísica, aunque estudié también lógica, las tres lógicas, y filosofía analítica, y me gusta, pero cuando terminé la carrera tenía muy claro que yo era más de la rama de metafísica que de la analítica. Y luego, bueno, pues me ha gustado mucho también Simone de Beauvoir. Como existía esa carencia en los temarios de las filósofas, pues teníamos que estudiarlas por nuestra cuenta. ¿Para ti qué es el feminismo? Pues mira, para mí el feminismo es política, porque la política es necesaria para cambiar las cosas. El feminismo yo creo que es uno de los grandes retos del siglo XXI que tenemos todavía pendiente, porque todavía queda mucho camino por recorrer, y es bueno, pues un sistema político en el que tenemos que seguir reivindicando pues el derecho a la igualdad plena, ¿no? El derecho a la igualdad plena de hombres y mujeres, que todavía ya he dicho que queda un largo camino por recorrer, y que se están produciendo retrocesos, Paco, porque yo estoy viviendo ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? Que las referentes para las chicas, para las jóvenes, las niñas, las adolescentes, pues son las referentes de Instagram, que aparecen en Instagram, son chicas pues muy cosificadas, hipersexualizadas, ¿no? En el sentido de la cosificación he visto un retroceso enorme, porque se está produciendo una presión enorme sobre la percepción física del cuerpo de la mujer, ¿no? Y esto nos lleva a entrar en una deriva muy dañina, en el sentido de que se está normalizando en las niñas ya muy jóvenes la cirugía estética, porque sus referentes se someten a ellas. Niñas te estoy hablando de 12, 13, 14 años, que les piden a sus padres ya como regalo de graduación, de la ESO, o de una operación estética, y de los filtros en Instagram, ¿no? para ofrecer una imagen perfecta, ¿no? Y esto está ocasionando muchísimos problemas de anorexia, de bulimia, Es que además vuelve a haber chicas que se ponen un vestido u otro en función de que a su novio le guste o le deje de gustar. Efectivamente, no se percibe el peligro de la violencia machista, porque se nos socializa a las niñas, y ahora sobre todo más que nunca, pues en la idea de que el modo por excelencia de validación es a través de la sexualidad, incluso de la libertad femenina, y eso hace que no percibamos el peligro de la violencia machista, sexual, ¿no? Que bueno, pues está siendo tremendo, ¿no? Con la cantidad que estamos viendo de violaciones que se están produciendo en manada, y bueno, y con toda esta idealización que se produce también de la prostitución y de la violación en el mundo del arte también, que contribuye mucho el cine también a idealizar este modelo, ¿no? Que yo creo que está causando muchísimo daño, ¿no? Bueno, y el acceso libre a la pornografía de niños y adolescentes, sí, a través de internet. Esto es otro tema que... Ese es un asunto que no se aborda, ¿no? Que no se aborda, que se está legislando ya en otros países, y que se acabará legislando en nuestro país, porque este es uno de los motivos de que niños tan jovencitos, que son adolescentes, ¿no? Pues que estén cometiendo violaciones. Y es que se produce una distorsión de la sexualidad, ¿no? Con este modelo que tienen de la pornografía, además una pornografía que hay ahora súper violenta, ¿no? Se produce una distorsión de las relaciones de pareja, que está causando mucho daño, pues sobre todo a las niñas, a las mujeres, pero también a los chicos, a los niños.
Mira, hacer este razonamiento que estamos haciendo hoy día, hay un sector de la sociedad que nos tildaría de conservadores y del término facha o fascista. Sí, bueno, ahora ya sabes tú que facha... todo lo que sea no estar de acuerdo conmigo... Es facha es directamente. Facha. Eso es así. Pero el otro día alguien, hablando de este tema, me decía que estaba repitiendo el argumento que antiguamente se decía de libertad sí, pero libertinaje no, que era algo, realmente terminó siendo algo muy conservador, ¿no? Sí, en nuestra época era conservador porque tenía otra connotación. ¿Tú crees que deberíamos utilizar a lo mejor otro léxico diferente para no confundir? Sí, yo creo que el problema es que se ha producido una polarización muy grande, ¿no? Y o eres de aquí o dices lo políticamente correcto o eres facha. Además, facha a personas que tenemos una trayectoria, que hemos luchado en la transición, que somos de izquierda y que... Pero como hoy día se niega la transición también... Sí, claro, se reescribe absolutamente, están reescribiendo absolutamente todo, la historia, todo lo quieren retranscribir, ¿no? Pero hemos vivido una época, Paco, tú también la has vivido, una época en la que yo he ido repartiendo pasquines en Granada en mi época de la facultad, que estaba muy politizada, pues cuando entró Alberti en Granada, que fue muy emocionante, ¿no? Que sabes que prometió que no entraría en Granada porque habían matado a García Lorca y dijo, hasta que no muera el dictador no voy a entrar en Granada. Entonces fue muy emocionante porque en el año 80 entró en Granada y en la Plaza de Ibarrambla, me acuerdo, en balada del que nunca entró en Granada, un poema precioso. Sí. Y terminaba el poema, entraré en Granada, ahí llorábamos todos emocionadísimos. Bueno, fue un momento precioso. Fue una época muy, muy bonita, dentro de todo lo revulsiva que era. Sería muy interesante un día poder hablar profundamente de la universidad en España a finales de los 70, porque más de un joven de los que dicen tener derecho a ser franquista, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, tengo derecho a ser franquista. Si conocieran realmente... No lo han vivido, Paco. Bueno, pues eso. Es si conocieran tremendo, claro, no lo dirían. Creo que se replantearían lo que dicen. ¿Qué autoras qué filósofas son las que aparecen en tu libro? ¿En el primero? El primero. Bueno, en el primero, Aspasia de Mileto, Hiparquia de Maronea, Hipatia de Alejandría, Cristina de Pizán, Olin de Gus, Mary Wollstonecraft, Henry Taylor, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt. Ese en el primero. En el primero. ¿Y el segundo? ¿Por qué te planteas hacer un libro sobre sufragistas? Pues mira, precisamente te he comentado antes que Harry Taylor, que es una protagonista del primero, cuando estaba leyendo, en la fase de documentación, cuando estaba investigando sobre ella, pues me fascinó el pensamiento de Harry Taylor y Stuart Mill, los dos, porque es el único hombre al que incluyo en mi... Mira, puedes coger los libros y enseñarlo en la mano para que más o menos se vea un poquito. ¿Aquí? ¿Así? Sí, sí. Este es el primero y este es el segundo. Estupendo. Bueno, sí, termina la idea que estaba Bueno, diciendo. pues cuando estaba investigando en la fase de documentación sobre Harry Taylor y Stuart Mill, me fascinaron, me encantaron. Entonces, a partir de ahí me surgían muchos interrogantes. Este segundo libro lo he escrito, pues más que nada por desconocimiento, por investigar sobre algo que yo sentía mucha curiosidad. Como dice mi paisana Cristina García Rodero, dice, yo disparo la cámara cuando veo algo que me emociona, ¿no? Yo escribo una historia cuando hay algo que me emociona, y a mí me emocionó muchísimo todo lo que contaban del sufragismo, Henry Taylor y Stuart Mill, todo lo que les ocurrió a ellos, porque lucharon mucho por el sufragismo, tanto Henry Taylor como Stuart Mill. Cuando murió su esposa siguió él como diputado liberal en el Parlamento británico, y a raíz de ahí me surgieron muchos interrogantes. ¿Por qué las primeras sufragistas profesaban religiones protestantes, las americanas? ¿Por qué tiene que ver el antiesclavismo con el sufragismo? Esa era otra pregunta que yo tenía.
¿Quiénes eran las sufraguettes? ¿Por qué una sufraguette se lanzó a los pies de un caballo? ¿Por qué las sufragistas pertenecían a logias masónicas? Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención. Y entonces en este libro voy contestando a cada una de esas preguntas, ¿no? que yo tenía, bueno, pues que desconocía y que... Carmen, ¿y el sufragismo en España? Bueno, el sufragismo en España fue un movimiento que tuvo muchas sufragistas, hubo muchas sufragistas. Incluso antes de que Clara Campoamor en el Congreso, en el 1931, pues luchara ahí a capa y espada con sus opositores, que eran muchos, ya antes, 10 años antes, otra protagonista del libro, que es Amalia Carbia, que era las hermanas Carbia de ahí de Cádiz, sí. Presentaron 10 años antes al Congreso, a la Cámara, presentaron una propuesta del voto femenino, lo que pasa que no les hicieron caso. Pero había un movimiento muy importante de intelectuales. Claro, ahí surgía un problema, y es que muchas mujeres decían que no era el momento propicio por la influencia de los confesores, de los sacerdotes en las mujeres. Sí. Una de las dos opositoras fueron, como bien sabemos, Victoria Aken y Margarita Nielken. Sí. Eran socialistas y ellas pensaban que había que posponerlo, que no era el momento, que las mujeres no estaban preparadas en los ideales republicanos. Pero claro, era una visión muy partidista, solamente pensaban en el rédito electoral. No pensaban que una república sin voto femenino es como una cáscara vacía, que era lo que pensaba Clara Campoamor. Y la posición de Clara Campoamor pues fue la que a largo plazo digamos que la que llevaba razón, porque la oposición, el empecinamiento que tuvieron en oponerse a la propuesta de Clara Campoamor no tuvo mucho sentido. Es cierto que las mujeres en el 33, que fue la primera vez que se votó, ¿no? Ganó la derecha. Que las mujeres en cierta manera seguían efectivamente los consejos de sus confesores y sus maridos, que bueno, pues que muchos eran de derecha. Pero en el 36 ganó la izquierda. Las mujeres ya estaban preparadas. Es decir, que ese argumento no sirve, porque ¿qué pasa? ¿Que los hombres que no están preparados en los ideales republicanos sí pueden votar y las mujeres no? Pues habrá que prepararlas, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, fue un enfrentamiento, yo creo que los diputados las dejaron a ellas que se desgastaran en un tema tan controvertido y tan espinoso, porque había diputados que pensaban que las mujeres eran histéricas por naturaleza y no podían votar, o que no podían votar hasta pasada la menopausia, cosas de ese tipo, ¿no? Lindezas de ese tipo a las que se tuvo que enfrentar Clara Campoamor, y ahí fue ella pues la que sufrió las cosas. También en algún momento se ha dicho que el hombre dominaba el ámbito público y la mujer el ámbito privado. Claro, la mujer en todo caso lo que dominaba un poco era el ámbito doméstico, porque al hombre le convenía, ¿no? Sí, claro, ha sido siempre, bueno, pues el patriarcado, tener a la mujer ahí atada a la pata de la mesa y relegarla a la esfera privada. Pero que es el ámbito doméstico, porque el ámbito doméstico, que es el ámbito privado, claro, también era el patriarcado quien lo ha mantenido siempre. Sí, efectivamente, quizá, bueno, sería más preciso decir que en el ámbito doméstico, a la esfera doméstica, porque claro, le convenía, pero hasta bien tarde, porque aquí en el libro no hablo de países que supuestamente tenemos como muy democráticos, que han instaurado el sufragio femenino muy tarde. Por ejemplo, Suiza en el 71, ¿no? Francia, que no se explica, bueno, ¿cómo es posible? Porque pues entendemos que países de Oriente Medio, ¿no?, próximo, pues que hayan tardado tanto, pero no se entiende. Bueno, no olvidemos que países tan democráticos, por lo menos hasta ahora, no sabemos tras Donald Trump qué pasará, hasta ahora un país democrático como Estados Unidos sigue manteniendo la pena de muerte en muchos estados. Cosas que son incongruencias que no se entienden, claro. Tienes en imprenta un tercer libro, adelántanos un poco de qué va.
Bueno, el tercer libro, cuando escribí el primero, me quedaron pendientes, digamos que quedaron en el tintero muchas filósofas de las que no pude hablar por falta de tiempo, porque me incorporé al trabajo, todavía no me había jubilado, ese mismo año fue cuando lo publiqué. Y bueno, ya me jubilé y ya cuando salió el libro publicado, pero ya lo tenía escrito. Entonces, pues me planteé que tenía que hablar de otras de esas que habían quedado en el tintero. Por ejemplo, María Zambrano. Muchos compañeros míos me preguntaban, pero ¿cómo no has hablado de María Zambrano o de Simone Weil? Y bueno, y me propuse como reto que alguna vez tendría que escribir una segunda parte en la que hablara de todas las que yo creía que eran importantes, que tenía que haber hablado en el primero. ¿Cuándo estará en la calle? Pues yo pienso que en septiembre, que ahora en septiembre, porque ya está ya editado y ya solamente no sé qué es, si estará en impresión, no sé si lo tendrán ya en imprenta. Habrás observado que este programa se llama Lo mejor de cada casa. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Bueno, lo mejor de mi casa son mis niñas, mi nieta, mi pareja, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el amor tanto a la familia como a tu pareja, pues yo creo que eso es lo mejor. Si te llaman abuelita, ¿te ofendes? No, en absoluto. Nosotros decimos, somos abuelos de Amada, pero no abuelas. Yo soy abuela de Amada, pero no abuela. No soy una abuela. ¿Tu lectura preferida es un libro o dos que hayan marcado en tu vida algún aspecto especial? Pues en algún aspecto especial me han marcado muchos libros, pero me ha marcado el realismo, me marcó mucho el realismo mágico, pues todo el realismo mágico de García Márquez, de todos los latinoamericanos, toda la literatura latinoamericana. Luego leía a Vargas Llosa, a Alejo Carpentier, a todos los latinoamericanos, la literatura latinoamericana, y me influyó mucho también los de Germán Gess. Los primeros libros que leí de jovencita, los de Germán Gess, me marcaron bastante. No sé yo si hoy día las personas quedan marcadas por lecturas o no, porque ese es un debate que yo creo que está abierto sobre la necesidad de leer o de no leer. ¿Qué aporta el leer? Sí, yo creo que indudablemente que te marca muchísimo. La lectura te amplía el mundo, ese mundo tan estrecho que sobre todo que teníamos nosotros en aquella época con el tardofranquismo, lo ensancha, lo amplía, te permite tener una mente más abierta, te permite viajar con la imaginación, ¿no? Y sobre todo pues te hace también crecer como persona, te hace mejor persona. Yo creo que la lectura es primordial. Y de hecho ahora hay la generación Z, no está todo perdido, porque a veces cuando pensamos en los jóvenes de ahora mismo pensamos, qué mal pinta el panorama, ¿no? Pero la generación Z ahora he leído últimamente que reivindica reconectar otra vez con los abuelos, es decir, con el campo, con la naturaleza, que se separa un poco de los millennials, ¿no? Estos que han nacido ya con las tecnologías, la Z ya ha nacido con la tecnología, y sin embargo ahora otra vez se está empezando a valorar lo de la vuelta al campo, lo de los abuelos, lo de la naturaleza, lo de leer, lo de la desconexión digital por algún modo. Hoy día, en la sociedad actual, cuando hemos agotado ya el primer cuarto del siglo XXI, ¿el estoicismo qué es? ¿Qué sería el estoicismo hoy día? Bueno, yo creo que el estoicismo contemporáneo tiene mucha vigencia, tiene muchísima vigencia, porque la filosofía estoica te enseña de alguna manera, la filosofía de vida te enseña a dominar las pasiones, te enseña también a que ante la adversidad y ante los acontecimientos, por muy mal que se den, muy mala suerte que tengas y por muy malas situaciones o circunstancias en tu vida que te hagan
Sin embargo, existe luego la fortaleza interior y el autodominio. Yo creo que los estoicos nos enseñan también a vivir un poco más en la austeridad, ¿no? A prescindir un poco de lo prescindible, ¿no? Y a valorar otras cosas, sobre todo un estado psicológico, la imperturbabilidad. Es decir, que no nos estresemos tanto ni nos preocupemos tanto por cosas que escapan a nuestro control. Lo decía porque en una época como esta, en la cual hay que tener el último modelo de móvil, por ejemplo, el último modelo de automóvil, tienes que pertenecer, y si no perteneces a redes sociales, siempre alguien te dice, pues te pierdes no sé cuánto, te pierdes tal. Yo creo que el estoico hoy día lo tendría más difícil. Sí, pero hay un estoicismo contemporáneo, por eso el estoicismo otra vez está en auge, ¿no? Es una filosofía que vemos mucho ahí en redes sociales, muchas frases de Marco Aurelio, pues de los estoicos, ¿no? De Cicerón, pero es por eso, pues porque en la sociedad contemporánea, precisamente hoy en día, que tienes que tener lo último y a lo último, ese consumismo exacerbado que nos está llevando al borde del colapso, pues aquí es donde tenemos que reflexionar realmente qué modelo de sociedad queremos y pensar que podemos vivir un poco de una manera un poco más austera, que no hace falta pues consumir tanto, ¿no? Entre otras cosas porque nos vamos a cargar el planeta. A este paso pues vamos a acabar, va a acabar el mundo pues muy mal, ¿no? En tremendos estercoleros, basureros de tecnología, de basura tecnológica, y que podemos vivir pues un poco de una manera más natural, ¿no? Dime alguna o algunas películas que te hayan gustado especialmente. Pues mira, de las últimas películas que me han gustado especialmente, me gustó mucho El maestro que prometió el mar. Es una película dirigida por una mujer, por Patricia Fott, y se basa en la novela de Francesc Escribano, protagonizada por un actor que me encantó, que yo fue la primera vez que lo vi en esta película, que es Henri Zauquer, y es sobre la memoria democrática, ¿no? Me gustó mucho porque, sobre todo, por el papel que hubo en la Segunda República de la revolución, digamos, de la escuela, ¿no? Y la trama de la película es muy bonita porque es un maestro que llega a una aldea hace muy poco lo han pasado en televisión. Sí, la han puesto en televisión hace muy poco. Llega a una aldea de las montañas de un pueblo de Burgos, ¿no? Y él introduce ahí en su escuela, en la escuela esta de ese pueblo tan cerrado, pues las pedagogías de Freinet, ¿no? Y que se basan un poco en que el niño se convierta en el protagonista de la escuela, mediante asambleas. Él compra una pequeña imprenta y los niños tenían que redactar un cuadernito que sacaban por la imprenta donde pues expresaban sus deseos. Y una de las cosas es que él les prometió que los llevaría al conocer el mar, que los sacaría de allí, de las montañas de Burgos, y los llevaría al mar, que se truncó precisamente con el estallido de la guerra civil, y los maestros. Sí, él llevaba la metodología de Celestín Freinet. De Freinet. Pero en España, concretamente en Cataluña, la escuela moderna de Ferrer y Guardia. De Ferrer y Guardia. Y había sido, que terminó muy mal Ferrer y Guardia, claro. Naturalmente, porque era anarquista además. Sí. Y lo quitaron de en medio. Y ahí en la Segunda República, hubo un movimiento importantísimo de maestras. Hay un libro también que luego hicieron un documental muy bueno que se llama Las Maestras de la República, creo que son dos coautoras. Creo que una es Luz Martínez y Carmen Colmenares, que es la escuela en la República, las maestras de la República. Y un poco plantea todo esto, ¿no? También escribió algo sobre ese asunto Josefina Aldecoa. Sí. Pues su madre era maestra. Sí, sí. Y tiene también un libro donde cuenta esa historia. Toda esa historia, que fue un movimiento que hubo ahí muy importante. Que los niños en aquella época querían ir a la escuela. Con estas maestras de la República que ponían la escuela, la decoraban de manera muy bonita, con flores. Y era otra concepción completamente diferente, no era una educación segregada por sexo, como luego, pues después con el franquismo otra vez todo eso se perdió todo eso. En la actualidad hay todavía grupos que defienden
la educación segregada por sexos. Sí, bueno, una barbaridad. O sea que la historia, digamos, avances y retrocesos. Yo no pienso que haya un progreso como pensaban en la Ilustración. Yo pienso que no, que hay avances, retrocesos. Mira lo que está pasando. Lo mismo para tomar impulso, pero no sé. Efectivamente, mira lo de Afganistán, que ha pasado ahora que ha habido un terremoto, ¿no? Por las leyes del talibán, de la Sharia, que no han dejado que entren a rescatar a las mujeres, prefieren que mueran ahí. Han muerto un montón de mujeres entre las ruinas, ¿no? Sí, no son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles. Pensamos que los derechos están ahí, aquí sobre todo en el primer mundo, que vivimos muy bien, ¿no? Que los tenemos consolidados, pero vemos que se pierden con muchísima facilidad. ¿Qué música le ponemos? ¿Qué música te gusta? Bueno, pues mira, como música a mí me gusta mucho el Partisán de Leonard Cohen. Leonard Cohen, que es músico y es poeta, que más que cantar casi me recitaba. Me encantan las letras, casi recitaba sobre todo sus las canciones. letras. ¿Y Joan Manglós Serrat? Me encantan los cantautores, bueno, desempeñaron un papel fundamental en la transición democrática y nos trajeron a los poetas. Ellos son los que en esa época del tardofranquismo son los que nos dieron a conocer a los poetas. Y Serrat, bueno, pues las letras son maravillosas, me encantan. Seguimos hablando de Serrat, de Leonard Cohen, de Paco Ibáñez, que no lo hemos mencionado. Paco Ibáñez, todos los cantautores, Pablo Guerrero, Hilario Camacho. Pero claro, gente muy joven que nos esté viendo ahora mismo dirá, pero bueno, nada, eso estos suena estos señores ancianos, ¿de qué están hablando? No sé si es que nos marcó tan profundamente, estábamos tan centrados en determinados aspectos nada más, que continuamos dentro de ese, digamos, de esa parcela o de esa faceta, y nos cuesta a la gente de nuestra edad introducirnos en el lenguaje actual, por ejemplo, en el lenguaje del reggaetón. Del reggaetón, que yo confieso no entender el reggaetón. Yo no lo entiendo. Pero claro... Bueno, no entiendo sobre todo cómo puede unas letras tan machistas y tan sexualizado y tan sexualizada, tan perniciosa para las niñas. Volvemos a lo de antes, ¿no? Que no nos llamen carcas o nos llamen fachas, porque no es eso, estamos reivindicando otra cosa. Estamos reivindicando la igualdad de los dos sexos. Entonces, unas canciones, un estilo de música que fomenta ese machismo tan duro, pues yo no lo acabo de entender. ¿Tú has estado 40 años en la enseñanza? 32 cursos, 33. 32 cursos en la enseñanza. ¿Tu balance a la hora de que ya llevas en los cursos jubilados, como yo, llevamos en los cursos jubilados, tu balance cuál es? Bueno, yo he tenido una experiencia muy positiva, a mí me ha encantado lo que mi profesión, ha sido muy enriquecedor, pero tengo una visión con respecto sobre todo a esto que comentábamos antes, una visión bastante negativa en el tema de la igualdad, ¿no? Por eso precisamente, porque creo que sigue siendo una asignatura pendiente, reivindicar la presencia femenina, no solamente en la filosofía, sino en todas las disciplinas del conocimiento, la presencia femenina en los temarios, volver a recuperar esas referentes que necesitamos, referentes femeninas, y luchar contra esa, reivindicar, bueno, pues que tengan el protagonismo que merecen, ¿no? Salir de ese silencio, de esa exclusión, de una vez por todas, porque todavía seguimos igual. Fíjate, Paco, que en selectividad no entra absolutamente ni una autora, ninguna filósofa. Este año creo que en una comunidad autónoma por ahí en Valencia o no sé dónde ha entrado Marta Nussbaum por primera vez. Pero vamos muy despacio, muy lentamente, y esa es una de las cosas que yo más lamento de la enseñanza. Y luego otra cosa que me preocupa pues es la deriva esta del sistema educativo que ha ido desde mi punto de vista, ¿no? Degradándose,
porque los ideólogos, los que elaboran las leyes educativas, yo creo que no piensan realmente en los valores culturales ni científicos, sino en los valores del mercado. Y ahora mismo se está preparando pues al alumnado para la precariedad laboral. Te lo digo así de claro, ¿no? Es mi visión, quizás es una visión un poco pesimista, pero yo lo que he visto de las últimas leyes, de la última ley educativa, de las que hemos vivido, las últimas leyes educativas y los últimos años en el instituto, pues ha ido en declive, degenerando progresivamente, ¿no? No sé cuál será tu visión. Sí, yo comparto esa idea contigo. Hubo no sé si fue en los 90, que salió aquí el famoso libro de Más filosofía, menos proza, sí, o algo así, que en aquel momento fue muy llamativo, y tuvo mucho éxito, porque estaba denunciando algo realmente que hoy día nos evadimos de la realidad que padecemos mediante ansiolíticos y tipos de medicinas que nos apartan de la realidad, ¿no? Y quizás habría que cultivar más el pensamiento. Sí, el pensamiento, pues yo creo que como terapia incluso puede ser también una vía a tanto Prozac, a tanto tranquilizante, una sociedad tan estresada, tan estresante, ¿no?, en la que vivimos, pues más pensamiento crítico, más armas también para defendernos ahora mismo, Paco, con la inteligencia artificial, para defendernos de toda esa sobresaturación que tienen los jóvenes con informaciones falsas, con noticias falsas. Por eso yo creo que es muy necesario el pensamiento crítico, más filosofía, y eso, bueno, pues repercutiría también en el estado mental de... ¿Cuál crees tú que sería la escuela filosófica que tendría hoy día más vigencia? La escuela filosófica, bueno, yo creo que de hecho estamos viendo que ahora mismo el estoicismo, el epicureísmo, Platón, incluso los clásicos, Platón, Aristóteles, la ética aristotélica, se está volviendo mucho. Ahora mismo está muy de moda otra vez toda la filosofía, sobre todo las escuelas éticas, ¿no? Todas las escuelas de este estoicismo, cinismo también, el cinismo también es una vertiente cínica. Yo creo que estas son las que tienen más éxito, ¿no? Pero el existencialismo también. Yo creo que también hay una vertiente existencialista en la sociedad actual. Carmen, te agradezco que hayas venido. Hemos hablado gratamente de filosofía y de vida. Hablar de filosofía es hablar de vida, al fin y al cabo, ¿no? Sí, son dos cosas que van indisolublemente unidas. Pues muchísimas gracias, Paco. Pues nada, cuando tengas tu libro en la calle, te vienes otro día y lo comentamos. Que yo creo que leer, si además de leer te divierte y aprendes algo nuevo, mejor que mejor. Sí, pues muchas gracias, Paco, muchas gracias. A todos ustedes también gracias por haber estado ahí. Espero que esta charla les haya gustado y que tengan la intención de regresar la próxima semana. Hasta entonces. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa